Exactamente no creo. Bueno, en Francia, la Comisión Europea tiene unos programas de innovación rural que aplican en distintos lugares, digamos, de Europa. Ujú. Entonces, esos programas se llaman LEADER y la idea era justamente como armar como un laboratorio con fondos europeos. Y bueno, se aplicó en cada región de Francia, pero bueno, en todos los países, digamos, de Europa tuvieron este fondo. Así que a mí me pedían, digamos, de ir a auditar, que no era una postura muy linda inicialmente, de ser auditor, ¿viste? De controlar. Claro. Pero bueno, rápidamente lo transformé en un trabajo más de acompañamiento a proyectos, que me gustaba más como idea. Así que bueno, anduve por toda Francia, ahí paseando a visitar gente, genios, ideas fabulosas que se hicieron en cada rincón de Francia. Bueno, vos auditabas algo que ya se había bajado fondos y que Exacto, se había hecho algún trabajo de desarrollo, decís. exactamente. Ajá. Bueno, En Francia. en Francia especialmente, iba desde, sería como marcas de origen, ¿viste? sobre, Mm, sobre un producto, sí, sí. apelación de origen, o Mm, iba, también trabajaba en turismo campesino, rural. festival de baile contemporáneo en zona rural, o sea, empecé de a poquito a tocar temas que no eran míos, pero bueno, me abrió un montón la cabeza Ujú. y repito, eran todas innovaciones porque fueron elegidas entre miles y Mira. bueno, muy copadas, más copada una que la otra. Así que bueno, eso me abrió mucho y de ahí tuve la idea de salir del país porque como soy muy curioso y había dado la vuelta por Francia, decía, bueno, ¿Qué hay qué hay allá? más allá, ¿no? Y bueno, y dije, bueno, me voy a tomar el palo un año, me voy, Era chicos, joven. chicos nos vemos, era muy joven, y digo, bueno, me voy a ir de Francia y voy a viajar de mochilero. Entonces agarré un mapita y hice unas líneas así imaginarias en mi cabeza, lo que podría ser mi viaje. Entonces empecé en Rusia, Mira. que hoy en día no pondría un pie, obviamente, Mm, pero en Moscú, y quería tomar el Transiberiano, el tren, me llevaba a Mongolia, de mira. Mongolia bajaba a China, de China a Corea del Sur y luego a Japón y después me iba a Vietnam y después me iba a Tailandia, todo un sueño, ¿no? Y de Tailandia Ese fue tu plan. era el plan. De Ah, Tailandia el me delirio, iba digamos. me delirio, a Indonesia y de Indonesia me iba a Nueva Zelanda y de Nueva Zelanda a Chile y no pasaba por Argentina, seguía derecho, Para arriba. Perú, hasta Alaska, Mira. Canadá y me volvía a Francia. Eso era el delirio mío. Y bueno, y viajé, tuve la suerte de aprender un idioma que se llama el Esperanto Ujú. y a través del Esperanto me comunicaba con gente en el camino y empecé a hacer trueques de servicios, o sea, daba una conferencia y me invitaban a la casa, por ejemplo. Claro, pero para Y, ¿cuánta gente habla Esperanto en el mundo? Digamos, yo digo, bueno, el y inglés bueno, te abre puertas, pero el Esperanto, ¿hasta dónde te abre las puertas? el Esperanto se habla en todas partes del mundo. Mira, Los rusos son muy habilidosos para claro, evitan el idiomas. inglés también. Los japoneses le encantan el Esperanto. Mira, Es la sociedad la más estructurada en Esperanto. Está en Japón. mira. Así que con un idioma te permite viajar y comunicarte con un montón de personas. Ahora no importa la cantidad. Ponerle, no sé exactamente el número ahora, pero ponerle que tenga 500.000 personas que lo hablen en el mundo. Mira, Pero si tenés 2.000 japoneses que lo hablan, ya está. 2.000 amigos, ¿viste? Yo llegué Mm, y puedes pasarte la vida ahí en Japón, digamos, solamente yendo de una casa a la otra. Así que es muy suficiente, ¿no? Y un idioma aprendido y que te permita transitar de un país al otro es fantástico. ujú.
Bueno, no sé, no vine a hablar del Esperanto, pero son temas que nos interesan. Pero bueno. Nosotros somos así porque con Cocho vamos de un tema al otro, los dos tenemos cosas en Géminis y parece que vos también, así que vamos a ver. Todo tiene que ver con todo. Pero si nos siguen, van a ver que vamos a llegar a buen puerto. Bueno, dale. Entonces, esa línea imaginaria la hice de verdad, solamente que me paré en Argentina. O sea, llegué a Chile por Argentina. O sea, esa línea por Moscú. Lo hice. O sea, no era que era delirio místico, era sino delirio, que realmente era un delirio, porque todo el mundo, mi familia, mis amigos decían que estaba muy loco, pero lo hice hasta llegar a Argentina. Pasé por Japón, aprendí técnicas de masaje. O sea, en cada país era un aprendizaje. Y después con el masaje también brindaba masaje. Claro. Y la gente me decía, bueno, si querés quédate una semana acá, porque tengo la tía, la abuela, todo el mundo quería, los primos, los masajes. Masaje japonés muy, muy bueno. Y ese viaje duró 4 años. Claro, yo decía en un año, para aprender tanto es como mucho. No, 4 años. Entonces ahí es como que me perdí, entre comillas. Y me perdí, pero me encontré. Exactamente. ¿Qué significa perderse? Es como empezar a desintegrarse en su identidad, es como empezar a reconocerse, ¿no? Y reconstruirse, ¿no? Entonces ese viaje para mí fue fundamental, y me encantó, y fue la mejor decisión de mi vida, por más situación excepcional que tenía en Francia, con la Comisión Europea y todo el trabajo. El laburo. Tenía una situación de oro, ¿viste? Pero entonces dejé esto, por eso me dicen que era loco. Re loco. Pero lo que gané en cuanto a lo experiencial fue una maravilla. Así que el Pierre que salió de Francia y el Pierre que llegó a Argentina era otro, totalmente distinto. Bueno, llego a Argentina y empiezo a subir en la Puna de viaje. Voy viajando. Conocí una persona, obviamente, acá en Salta. Todos se quedan por algo. O todos nos vamos por algo. Siempre eso lleva y trae gente. Y entonces fui en la Puna y... ¿Te enamoraste en la Puna? No, me enamoré en el Valle de Salta. Pero tuvimos un bebé. Ajá. Y con nuestra nena de 6 meses nos vamos a la Puna. Entonces nos vamos de viaje. Y ahí nos encontramos con una señora que también tiene una bebé de 6 meses, que está cocinando en el piso de su casa y con humo. Seguramente a los que nos escuchan, algunos vivieron esto, como entras en esas casas, ¿viste? De la cordillera, de la Puna, y entras, está lleno de humo y salís llorando. Qué tóxico. Tóxico, te pica los ojos. Entonces estaba la mamá sentada con la nena de 6 meses en brazo, misma edad, coincidencia, la misma edad que la nena que yo tenía en mi brazo, la mía. Y yo veo la nena ahí moqueando, tosiendo. Intoxicándose. Totalmente. Y yo voy preguntando por qué, o sea, hay un poco de ventilación, pero no tanto, porque en invierno hace frío, entonces como que van tapando. Entonces una situación así como rara, que como que dicen que no se puede, siempre fue así, entonces no se puede cambiar, se puede cambiar. Y yo volví muy, muy emocionado y revolucionado, porque yo decía, ¿cómo puede ser que sigamos cocinando de esta forma? Y lo que... el daño, ¿no? que genera en el cerebro de un niño, después lo investigué. Es como si fumara todo el día, digamos. Aparte que qué loco esto de mantener la costumbre, por más que sea dañina, ¿no? Es como cultural, era cultural. No, pero en esto grande que vos te habías transformado, exacto, que venga algo, o sea, es como muy gráfico decir, lo hago porque se hacía así y va a seguir así. Eso pasa un montón en muchos lugares, que no se quiere cambiar, pero porque no se quiere cambiar nomás, no, sin criticar a esta señora, obviamente. Porque siempre vio la abuela y su mamá y hacer así. Y vamos a lo seguro, digamos, ¿no?
exactamente. Es la forma tradicional, digamos, de cocinar. Con el daño cerebral, de pulmones, de corazones, de todo, porque a la larga eso. Un dato simple, esos niños fuman el equivalente de 40 cigarrillos Por día. día. Claro, una locura. Desde que nacen. Entonces, el daño cerebral, viste que el cerebro en los primeros 3 años, se desarrolla. Entonces, el daño para el futuro, para el aprendizaje, para el desarrollo del niño, es irreversible, ¿no? Claro. Esa edad. Bueno, yo con mi nena, buena salud. Empatía total con la bebé Claro, esa. digo, ¿cómo puede ser? ¿Qué podemos hacer Claro. para no sé si solucionar, pero mejorar esto, ¿no? Entonces me pongo a investigar sobre cocinas solares. Porque éramos en la Puna, había mucho sol. Digo, bueno, una cocina sin humo, una cocina solar. Así que empecé a trabajar en mi taller y armé un prototipo de una cocina solar. Hice unas pruebas, bueno, volví al taller. Bueno, le faltaba tamaño, manija, movilidad. Entonces, y así. Consulta. La cocina solar es esa que es así como un... Claro, ¿qué es una cocina solar? Hay como distintos modelos. Porque yo vi un hornito solar también que tenía el vidrio. Exacto. Entonces, yo creo que hay una cámara por acá, pero Sí te está tomando. bueno. Hay una cocina que es como un embudo, ¿sí? Entonces yo tengo la olla, que sería acá al medio, que es una olla negra, y ese embudo, la función del embudo es que los rayos solares refracten ahí en ese espejo, ¿no? Y manden a la olla negra. El negro tiene la propiedad de atraer, de retener el calor. ¿Y que era espejo o era metal? Porque bueno, pensé que era metal eso. El espejo es más frágil, entonces por eso vamos con placas de aluminio, que también reflejan un 90% de la luz solar. Pero es como para ejemplificar que hay un objeto en negro que acumula calor. Dentro de ese objeto negro, que es la olla, una bandeja, lo que sea, se pone el alimento o agua, entonces va a hervir o va a calentar, pero básicamente hay un embudo. Después hay otra cocina que es como una parabólica. Esa es la que yo te digo. Bueno, la parabólica concentra en un punto, ¿no? Es como el foco de la lupa. Entonces es mucho más preciso, pero también, si no la orientas bien, el foco se puede ir corriendo y se va por fuera, digamos, de la olla, y ahí como que se apaga el fuego, ¿no? Claro. Y después hay cocinas también de paneles que son más simples, de cartón, bueno, materiales, digamos, baratos, que son menos eficientes, pero que cumplen una función, bueno. Nosotros lo que fuimos implementando es una cocina como intermedia, que era económica, pero no rompible, no tan rompible. Entonces era como fácil de usar y de capacidad para varias ollas para una familia, etcétera. Entonces, ¿y qué pasaba si no había sol? ¿No podés cocinar? Bien, bueno, buen punto. Entonces, esa cocina funciona bien cuando hay sol, y cuando no hay sol, ¿qué hacemos? Entonces fue el planteo, hemos desarrollado... El fuego adentro de la casa. Claro, entonces después lo que implementamos son cocinas de estilo rocket, ¿viste? El rocket stove, que son cocinas que van a usar la biomasa. Entonces son las ramas, son elementos, digamos, que podemos quemar. Entonces usa ramitas, champitas, como dicen en la Puna, chamisa o champita. Tampoco es que tenés un bosque en la Puna, o sea, tenés que encontrar un yuyo de vez en cuando. Claro, está el suncho, por ejemplo, que es una caña que o cada año raíz se renueva. O algo que encontrés, ¿viste? Bueno, lo que pasa es que la Puna, la gente cocina, ¿viste? Normalmente en fuego abierto, y bueno, termina arrancando raíces de árboles o algunas plantas que son muy importantes para el equilibrio del ecosistema. ¿Y por qué no tienen otra? O sea, porque hace frío, porque tienen que comer, y bueno, yo haría lo mismo igual si tuviera una familia en la Puna y bueno, y no tengo leña, bueno, voy a buscar y bueno, me corto el árbol que está acá. La que venga, claro.
porque es una cuestión de supervivencia. Entonces, esas cocinas, el Rocket, lo bueno es que concentran el calor y permiten ahorrar 90% de la leña. Entonces, no hace falta tanta leña, y por otro lado, en vez de que vos cortes un árbol porque necesita leña gruesa, en realidad lo que va a hacer es una poda, ¿no? Entonces hace la poda y con esa poda vas a cocinar, y el árbol mientras tanto sigue creciendo y te da unas ramitas más para los próximos meses. Es sustentable, ¿viste? Digamos. Es sustentable. Entonces encontramos la vuelta también cultural. Lo solar está muy bien, pero puede fracasar por una cuestión cultural, de que hay que salir afuera para cocinar. Hay todo un tema de acompañamiento. Claro, es un cambio de paradigma, digamos, de la forma de cocinar, porque la señora cuando cocina no solo cocina, sino que hace 8.000 cosas más en la casa. Exactamente. Entonces, si tiene que entrar y salir es distinto, los niños, los animales, esto, lo otro. Sí, es un cambio de paradigma. De paradigma. Al contrario, la cocina de biomasa, que usa leña, pero leña más chiquita, entonces no es tanto el cambio. Tan tóxico. Y tan tóxico. O sea, se elimina en la casa, para volver a la situación inicial de esa señora, entonces vos eliminás 90% del humo. O sea, que es como si se fumara 5 cigarrillos. Ya está fumando no menos. Son 40. Entonces, claro, algunos decís, pero el sol es mejor, claro. Porque, energía ideal, obviamente que sí es ideal. Pero a nivel cultural. Bueno, nosotros mismos, el sol es buenísimo, pero yo no tengo paneles solares en casa. Exactamente. Y ni cocina, ni nada solar, digamos. Entonces tenemos que encontrar un compromiso, una forma de que ahorremos, que es un montón ahorrar 90%, es un montonazo. Y que obviamente va a seguir contaminando, pero mucho menos, ¿sí? Y sobre todo, esa cocina la van a usar todos los días, porque ya lo van incorporando como hábito y culturalmente, que la cocina solar, si bien es el ideal, porque no hay humo, no hay nada, solamente es 100% gratis, la cocina solar tiene ese defecto que no la van a usar todos los días, de vez en cuando, o la abandonan. Es medio incómoda para los usos que... Entonces no es ideal, porque terminan volviendo al fuego abierto, ¿viste? Entonces vos pensás que vas a salvar el mundo con la cocina solar y al final te das cuenta que hay que ser un poco menos pretenciosos, y tratar de encontrar una solución más cultural, social, económica, todo ese conjunto en el design, digamos, el diseño del producto tiene que ser... Ese es el problema del desarrollista, ¿no? Bueno, yo también estudié desarrollo, tengo un posgrado, y había un escrito sobre Mefisto, que era era el desarrollista que quería como sea cambiar, terminaba haciéndose un fanático. Bueno, ya lo voy a encontrar ese escrito, que es muy, muy interesante, porque el tema del desarrollista, que tiene un ideal que a veces es impracticable, en el 90% de los casos es impracticable por esto de las barreras culturales, económicas, social, lo que sea. Entonces, este trabajo de analizar, acompañar, volver a mejorar, volver a proponer, por eso yo estuve en INTA 15 años, fracasan muchos programas de desarrollo que yo les digo enlatados, que vienen o de Buenos Aires o de Estados Unidos, de la comunidad tuya, porque no está ese trabajo artesanal de acompañamiento y de escucha. Exactamente. Entonces vienen así, dice, la cocina es lo mejor que hay, le tiran una cocina enorme con instrucciones en inglés o en japonés, ni en esperanto. Podrían hacer eso y chao. Y después, que los proyectos, un montón de plata no funcionan, que esta gente es ignorante, porque se habla así de la gente, que son indios, viste, de las peores maneras. Exactamente. Pero falta ese acompañamiento que lleva tiempo, que cansa a la persona que hace el laburo, te frustra, ¿no? O sea, volver al territorio, mejorar, volver al territorio, mejorar. Y puede ser 10 años de trabajo territorial tranquilamente para que se adapte una tecnología y que sirva, digamos, ¿no? Y que no quede tirada en el campo.
Y bueno, eso a veces, esos programas cortitos de 6 meses, disruptivos, no funcionan. Exactamente. Así que, qué laburo, ¿eh? Tiene un nombre eso, ese proceso, ¿viste? Iterativo de campo, de volver a rediseñar y volver al usuario, digamos, a esas mujeres que están cocinando, y siempre volverse a preguntar si es correcto. Esto es design thinking. Y el design thinking básicamente apunta a eso, ¿no? ¿Qué pensamiento de diseño, digamos, en inglés? Exactamente, un pensamiento de diseño. Entonces, yo puedo armar un prototipo de cartón, proponerlo al usuario, ver cómo se comporta, cómo lo utiliza, y vuelvo y lo rediseño. Y eso antes de producir una pieza, ¿viste? Claro. Con un sistema de moldería, qué sé yo, más elaborado. ¿Por qué? Porque una vez que estoy con mi producto final moldeado y que ya invertí un montón de plata y de tiempo... Tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Entonces me enamoré de esto. De esto y lo tenés que usar. Tengo que buscar los argumentos para que esto sea la belleza para el mundo. No adaptado, adoptado. Al contrario, si vos vas con un sistema más flexible y con ese proceso iterativo, entonces llegas a un producto final súper adaptado, súper adaptado a la realidad realmente y el contexto. Entonces, el design thinking. La fundación la creé. Ahora vamos a hablar de la fundación. Bueno, vamos a ir a un corte, porque bien. Me están diciendo acá. Corte publicitario. Un corte de la universidad. Ya son las 17:32. Bien. Nos explayamos, pero ahora me contás de la fundación. Bueno. Vamos a un corte, gracias. En Esperanto.